Si sienten que últimamente estamos hablando de filtraciones cada semana, es porque literalmente eso es lo que está ocurriendo. Primero fue con Spider-Man Brand New Day y ahora le toca el turno a Avengers Doomsday. Y sinceramente ya empieza a ser sorprendente la cantidad de material que está encontrando su camino hacia internet cuando todavía faltan meses para el estreno de estas películas. Lo más curioso es que cada nueva filtración parece ser más grande que la anterior. Y eso nos lleva a lo que acaba de pasar hace algunas horas. Una filtración que ya está provocando muchísima conversación entre los fans, no solo por lo que muestra, sino por las preguntas que plantea del estado actual de Marvel Studios y la enorme expectativa que existe alrededor de Doomsday. Así que en el video de hoy vamos a revisar exactamente qué es lo que se ha filtrado, qué tan creíble parece ser la información que está circulando y qué podría significar todo esto para una película que está destinada a cambiar por completo el futuro del MCU. Y al final también vamos a hablar un poco de algo que parece ser más difícil de ignorar cada vez. ¿Por qué estamos viendo tantas filtraciones relacionadas con Marvel? ¿Estamos ante simples accidentes o está ocurriendo algo más detrás de todo esto? Y vamos primero con la descripción literal de lo que se muestra en esta supuesta filtración. Como siempre, es importante recordar que estamos hablando de material filtrado y no de contenido publicado oficialmente por Marvel Studios. Además, el video que está circulando en internet tiene una calidad bastante baja, está muy pixelado y no incluye audio, por lo que algunos detalles podrían no apreciarse con total claridad. Dicho esto es lo que supuestamente aparece en el metraje. La secuencia parece desarrollarse en lo que varios usuarios identifican como el universo de los X-Men. La escena comienza mostrando a Doctor Doom en medio de un escenario devastado. En un momento determinado, golpea el suelo y utiliza una especie de magia de color verde que comienza a expandirse por el campo de batalla. Mientras esto ocurre, vemos a Thor incorporarse y ayudar a Steve Rogers a ponerse de pie. Steve presenta una apariencia diferente a la que recordamos en sus últimas apariciones, con cabello largo y barba. Ambos observan cómo esta energía generada por Doom se extiende por la zona y alcanza a varios centinelas que aparentemente se encontraban inactivos. Poco después, los ojos de estas enormes máquinas comienzan a iluminarse con un brillo verde, dando la impresión de que han sido activados o puestos bajo el control de Doom. Esta filtración entonces nos muestra varias reacciones de distintos personajes presentes en el lugar. Yelena Belova observa cómo los centinelas comienzan a levantarse, mientras Shang-Chi adopta una postura de combate preparándose para lo que parece ser un enfrentamiento inminente. A continuación, el Doctor Doom desciende lentamente desde el cielo mientras que las máquinas terminan de activarse a su alrededor. La siguiente parte de la secuencia se enfoca en los héroes que se encuentran reunidos frente a la amenaza. Steve Rogers observa a los centinelas mientras se prepara para la batalla. Después la cámara muestra a Bestia junto a Cyclops. Cyclops lleva la mano hacia su visor anticipando que el combate está por comenzar. Poco después aparece Nightcrawler, quien se incorpora al grupo acompañado por Mystique. Luego la filtración también nos muestra la llegada de Sam Wilson, mientras que Reed Richards ya se encuentra presente junto al resto de los héroes. Finalmente, la cámara comienza a alejarse para revelar una toma mucho más amplia donde todos los personajes aparecen reunidos frente a los centinelas controlados por Doom. Según las descripciones que acompañan la filtración, la composición de la escena recuerda al famoso momento de Avengers Assemble, mostrando a héroes de distintas franquicias compartiendo pantalla al mismo tiempo. La secuencia concluye cuando Cyclops dispara un rayo óptico contra uno de los centinelas, provocando el inicio de una batalla a gran escala. Los centinelas responden al ataque y el enfrentamiento comienza, terminando ahí el metraje filtrado que actualmente está circulando por las redes sociales. Y ahora sí, después de repasar exactamente lo que nos muestra esta filtración, llega una pregunta importante. Si este material resulta ser auténtico, ¿qué nos está diciendo realmente sobre Avengers Doomsday? Porque a simple vista puede parecer únicamente una gran escena de acción diseñada para emocionar a los fans, y la realidad es que hay varios detalles que podrían revelar aspectos bastante importantes de esta historia. Y el primero de ellos tiene que ver con Doctor Doom. Desde que se anunció a Robert Downey Jr. como Victor Von Doom, una de las grandes incógnitas ha sido cuál será exactamente su nivel de poder dentro de la película. Después de todo, estamos hablando del villano que tendrá la enorme responsabilidad de suceder a Thanos como la gran amenaza del multiverso. Y si algo deja clara esta filtración es que Marvel parece estar apostando por una versión extremadamente poderosa de este personaje. No estamos viendo simplemente a un líder político, no estamos viendo únicamente a un genio científico. Estamos viendo una figura capaz de controlar tecnología avanzada mediante magia. Y esto es importante porque encaja perfectamente con la versión más peligrosa de Doom en los cómics. Durante décadas, Victor Von Doom siempre ha sido una combinación única de dos elementos que rara vez conviven en un mismo personaje.
una inteligencia comparable a la de Reed Richards y el dominio de las artes místicas que lo coloca entre los usuarios de magia más peligrosos de todo el universo Marvel. Muchas adaptaciones anteriores han intentado enfocarse solamente en una de esas facetas, pero aquí parece que Marvel quiere abrazar ambas. Y eso es exactamente lo que deberían de hacer, porque si Doomsday pretende construir a Doom como la amenaza definitiva antes de Secret Wars, necesita demostrar desde el principio que no estamos ante un villano convencional. Necesita sentirse diferente, necesita sentirse superior, y controlar un ejército de centinelas es una forma bastante efectiva de lograrlo. Ahora bien, quizás el detalle más interesante de toda la filtración ni siquiera es Doom, son precisamente los centinelas. Porque si el metraje es real, Marvel estaría utilizando una de las herramientas más icónicas de la historia de los X-Men. Para quienes no estén familiarizados, los centinelas fueron creados específicamente para localizar, perseguir y eliminar mutantes. Son probablemente el símbolo más representativo de la persecución que han sufrido los X-Men durante décadas. Por eso resulta tan interesante verlos asociados con Doom, porque inmediatamente nos plantea una pregunta. ¿Los está utilizando simplemente como armas o existe una razón más profunda para que estén presentes en esta historia? Y aquí es donde las teorías comienzan a ponerse muy interesantes. Una posibilidad es que en Doomsday nos muestren un universo donde los Centinelas lograron imponerse ante los mutantes. Un mundo devastado después de una guerra entre humanos y X-Men. Un escenario donde Doom llega a aprovecharse de este caos y convertir a estas máquinas en parte de su ejército personal. Pero también existe otra posibilidad, que Doom esté recorriendo diferentes realidades y apropiándose de recursos de cada una de ellas. Si este es el caso, los centinelas podrían representar únicamente una de las muchas armas que puede estar reuniendo a lo largo de la película. Y eso nos lleva al siguiente detalle, la composición del equipo de héroes, porque la alineación que vemos aquí es absolutamente fascinante. Por un lado tenemos a Thor, tenemos a Steve Rogers, tenemos miembros de los Nuevos Vengadores, tenemos a Shang-Chi, tenemos a Yelena, tenemos a Sam Wilson, y al mismo tiempo varios de los X-Men originales de Fox, como Cyclops, Mystic, Nightcrawler y Bestia. Y probablemente otros personajes que aún no alcanzamos a distinguir debido a la calidad del metraje. Lo interesante es que esto no es una reunión casual, parece ser una alianza, y eso podría ser una pista enorme sobre la estructura de la película. Durante meses hemos escuchado rumores de que Doomsday no se centrará únicamente en los héroes del MCU. La película podría dividirse entre varios grupos dispersos por diferentes realidades antes de reunirlos para enfrentar a una amenaza común. Y esta escena parece respaldar exactamente esta idea. No estamos viendo a los Avengers por un lado y los X-Men por el suyo. Estamos viendo a todos luchando juntos. Y si Marvel logra construir adecuadamente este encuentro, podría convertirse en uno de los momentos más importantes de toda la película. Pero hay otro personaje cuya presencia merece una conversación aparte. Y ese es Steve Rogers. Porque si la descripción es correcta, Steve aparece con el cabello largo y barba. Y eso inmediatamente va a provocar preguntas entre los fans. La primera es obvia. ¿Se trata realmente del Steve Rogers que conocemos? Porque recordemos que en el final de Endgame dejó el destino del personaje deliberadamente ambiguo. Sabemos que regresó como un hombre anciano, pero Marvel nunca cerró completamente esta puerta a nuevas apariciones. Y considerando que estamos hablando de una historia multiversal, las posibilidades son prácticamente infinitas. Puede ser nuestro Steve, puede ser una variante, puede provenir de otra línea temporal o incluso puede tratarse de una realidad completamente distinta. Lo único que parece evidente es que Marvel quiere que su presencia tenga peso, porque no es casualidad que una de las primeras imágenes descritas sea Thor ayudándolo a ponerse de pie. Es una imagen cargada de simbolismo. Dos de los héroes más veteranos del MCU preparándose para una última batalla. Y hablando del simbolismo, tampoco podemos ignorar la presencia de Reed Richards, porque si algo ha quedado claro desde que se confirmó la participación de los Fantastic Four en esta saga, es que Reed probablemente jugará un papel fundamental en el conflicto contra Doom. Después de todo, estamos hablando de una rivalidad de las más importantes en toda la historia de los cómics. Para muchos fans, Doom y Reed representan una relación comparable a la de Batman y Joker o la de Charles Xavier con Magneto. Son dos hombres extraordinariamente inteligentes, que tomaron caminos completamente diferentes. Por eso resulta interesante que ambos aparezcan en esta misma secuencia, porque aunque toda la atención puede centrarse en la batalla, la verdadera historia probablemente esté ocurriendo entre ellos. Y si Marvel hace bien las cosas, el conflicto emocional entre Reed y Doom podría terminar siendo mucho más importante que la guerra multiversal. Y finalmente hay un detalle que me parece interesante, y es la decisión de colocar a Cyclops al frente de la batalla. Durante años las películas de Fox tuvieron una relación complicada con este personaje. Muchos fans sintieron que nunca recibió el protagonismo que merecía. Sin embargo, aquí la secuencia parece darle el papel bastante destacado. La cámara se detiene en él, lo vemos prepararse, lo vemos disparar el primer ataque, y es precisamente ese ataque el que desencadena el combate. Puede parecer un detalle menor, pero para muchos seguidores de los X-Men podría ser la señal de que Marvel entiende perfectamente la importancia que tiene Scott Summers dentro de este universo. Y honestamente sería una gran noticia,
Porque si los mutantes van a convertirse en una pieza fundamental del futuro del MCU, personajes como Cyclops necesitan ocupar el lugar que durante mucho tiempo se les negó en la gran pantalla. Y quizás esa sea la conclusión más importante de toda la filtración. Más allá de Doom, más allá de los centinelas y más allá de la batalla. Lo que realmente parece estar mostrando esta escena es el inicio de algo mucho más grande. El momento en el que Avengers, X-Men, Fantastic Four y héroes de múltiples universos finalmente comienzan a compartir el mismo campo de batalla. Y si esa es realmente la dirección que está tomando Doomsday, entonces Marvel podría estar preparando una de las reuniones de personajes más ambiciosas que hemos visto en la historia del cine de superhéroes. Y después de hablar de la posible importancia de esta escena, creo que también vale la pena detenernos un momento para hablar un poco de lo que está ocurriendo alrededor de Marvel Studios. Porque independientemente de que esta filtración termine siendo real o no, hay una realidad que ya no podemos ignorar, y es que estamos viendo una cantidad inusual de filtraciones. Y no hablo únicamente de Avengers Doomsday. Hace apenas unos días estábamos hablando de Spider-Man Brand New Day, y antes de eso aparecieron fotografías de sets, y antes de eso descripciones de escenas, antes de eso concept arts, antes de eso listados de personajes, y antes de eso algunas imágenes promocionales, y en algunos casos incluso material grabado directamente de pantallas internas, algo que hace muchos años era mucho menos frecuente. De hecho, si recordamos la saga del infinito, Marvel era famosa precisamente por lo contrario, por lograr mantener ciertos secretos. Endgame se filmó bajo medidas de seguridad extremas. Infinity War logró ocultar gran parte de sus mayores sorpresas. E incluso películas como No Way Home, que sufrió bastantes filtraciones importantes, seguían habiendo algunas excepciones dentro de una estrategia que generalmente funcionaba bastante bien. Entonces, ¿qué cambió? La respuesta probablemente sea más compleja de lo que parece. Porque lo primero que debemos entender es que las producciones actuales son mucho más grandes que las de hace 10 años. Cuando Marvel rodaba Iron Man o incluso The Avengers, la cantidad de personas involucradas era enorme. Pero hoy estamos hablando de proyectos multiversales que requieren equipos distribuidos por distintos países, múltiples estudios de distintos efectos visuales, compañías externas, departamentos de marketing globales y cientos de proveedores diferentes. Mientras que más personas tienen acceso al material, más difícil se vuelve protegerlo. Y eso no es exclusivo de Marvel, le ocurre prácticamente a todas las grandes franquicias. Lo hemos visto con Star Wars, lo hemos visto con DC, lo hemos visto con Game of Thrones, lo vimos con The Last of Us, y cada vez que un proyecto se alcanza a cierta escala, el riesgo de filtraciones aumenta de manera exponencial. Pero honestamente creo que hay otro factor que también está influyendo bastante, y es la expectativa, porque Doomsday no es una película cualquiera. Estamos hablando del evento cinematográfico más importante que Marvel tiene actualmente en desarrollo. Es la primera película de Avengers desde Endgame, es el regreso de Robert Downey Jr., es el regreso de los X-Men clásicos, es el inicio del desenlace de la saga del multiverso. Y cuando existe tanta expectativa, la demanda por información se vuelve gigantesca. Hay miles de personas buscando cualquier detalle nuevo todos los días, cualquier fotografía, cualquier video, cualquier descripción, cualquier rumor. Y cuando existe esta demanda, inevitablemente aparece gente dispuesta a filtrar el contenido. Ahora bien, también existe una teoría que surge cada vez que ocurre algo así, y es la idea de que algunas filtraciones podrían estar siendo permitidas intencionalmente. Y quiero ser claro, no estoy diciendo que este sea el caso. No existe ninguna evidencia de que Marvel esté detrás de este tipo de videos, pero entiendo perfectamente por qué algunos fans comienzan a plantearse esta posibilidad. Porque estas filtraciones generan exactamente lo que cualquier estudio quisiera que se generara. Conversación, debate, teorías, videos, publicaciones, tendencias y durante días enteros sin gastar un solo dólar en marketing adicional. Nuevamente, no hay pruebas de que esto esté ocurriendo aquí, pero es imposible ignorar que cada nueva filtración termina colocando a estas películas nuevamente en el centro de la conversación. Y quizás lo más interesante de todo esto es ver cómo está cambiando la relación entre los estudios y los fans. Hace 20 años, una filtración podría arruinar una campaña. Hoy muchas veces la fortalece, porque la comunidad no consume estas imágenes para evitar ver la película. Lo consume porque quiere llegar todavía más emocionado al estreno. Quiere analizar cada cuadro, descubrir pistas, construir teorías y sentirse parte del proceso. Y esto ha transformado completamente la manera en que se viven estos grandes eventos cinematográficos. Sin embargo, también existe un riesgo, porque mientras más material se siga filtrando, más difícil se puede volver sorprender al público. Parte de la magia de Endgame fue precisamente no saber realmente qué iba a ocurrir. Llegamos ese fin de semana sin tener grandes filtraciones. Parte de la emoción de Infinity War era entrar al cine sin conocer el destino de los personajes. Y si demasiadas escenas terminaban apareciendo en internet meses antes del estreno, existía el riesgo de que algunas personas perdieran esta sorpresa en el impacto. Por eso Marvel se encuentra en una posición complicada. Necesita mantener el interés público durante años, pero al mismo tiempo necesita protegerlo de los momentos que harán la experiencia en el cine realmente valga la pena.
Y viendo la cantidad de información que se ha comenzado a circular durante las últimas semanas, sería interesante observar si Marvel logra recuperar el control de la conversación o si estamos apenas viendo el comienzo de una oleada de filtraciones mucho más grande de cara al estreno de Avengers Doomsday. Por ahora, lo más importante es recordar que seguimos hablando de una filtración, no de un tráiler oficial, no de un clip publicado por Marvel Studios. Y hasta que tengamos confirmación oficial, siempre existe la posibilidad de que algunos detalles hayan sido mal interpretados o incluso que ciertas descripciones no sean completamente precisas. Pero si este material resulta ser auténtico, entonces esta podría ser una de las filtraciones más importantes que hemos visto hasta ahora relacionadas con Avengers Doomsday. No necesariamente porque revele grandes giros argumentales, sino porque parece mostrarnos algo que los fans llevan años esperando. La reunión de héroes provenientes de distintas generaciones, distintas franquicias y distintos universos compartiendo finalmente el mismo campo de batalla. Y si Marvel consigue que este momento tenga el peso emocional que todos esperamos, podríamos estar ante uno de los eventos cinematográficos más importantes de toda la historia del MCU. Pero ahora quiero conocer tu opinión. ¿Qué piensas de esta nueva filtración? ¿Crees que es auténtica? ¿Les gustaría la idea de ver a Doom controlando a los Centinelas? ¿Y crees que Marvel debería de preocuparse por la cantidad de material que está llegando a Internet? ¿O esto simplemente forma parte de las reglas del juego en esta etapa de las redes sociales? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna noticia, análisis o filtración relacionadas con todas estas películas que vienen este verano. Esto fue Mike's Basement y nos vemos en la próxima.